Ya estamos. Bueno, hemos tenido un inconveniente con la reproducción de los videos, pero frente a los problemas técnicos tenemos la voz, la presencia y vamos a compartir en los comentarios de este vivo abajo los links en YouTube para poder verlos. Así que ahora voy a presentar con mucho cariño a Ángela Urondo Raboy, que es ilustradora y escritora, es autora del libro ¿Quién te crees que sos?, editado por Capital Intelectual en el año 2012. También escribió los blogs Pedacitos e Infancia y Dictadura, colección de relatos simbólicos, sueños recurrentes y visiones infantiles sobre la dictadura. En la actualidad trabaja de guionista, escribe en El cohete a la luna, integra la asamblea de socios del CELS, se desempeña como docente en la maestría de Comunicación y Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo de La Plata y es investigadora extensionista en la Universidad Nacional de Quilmes. Ángela Urondo Raboy es sobreviviente. En 2013 logró restituir legalmente su identidad, que hasta 1994 desconocía. Su madre, la periodista Alicia Cora Raboy, está desaparecida y su padre, el poeta Francisco Paco Urondo, fue asesinado en el marco del genocidio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Primero saludarlos y agradecerles a Tecme y a toda la gente hermosa y brillante que los compone. Y nada, hoy pensaba que cuando Fabi me habló hace un tiempo para pedirme permiso de usar un poema para que integre las poéticas de la memoria, nada, uno no dimensiona cuando escribe a dónde van a llegar los textos, las palabras, las cosas que uno va haciendo, va generando. Y bueno, pasa eso, pasa que uno escribió algo en la soledad de su casa y viene otra persona y sintió alguna identificación con eso que uno escribió, y eso va llegando a otras personas que a la vez van produciendo otros pensamientos, otras obras, otras formas de expresión que tienen que ver ya con sus propias emociones. Y pienso en esto, ¿no? En cuánto uno recibe de influencia y cuánto uno también es influencia de otras personas. Y en función de ese intercambio, pensaba qué rico, ¿no? Esto, que alguien tenga ganas de hacer una música porque leyó algo que le emocionó, así como a mí me da ganas de escribir porque supe algo que me conmovió o que no pude ubicar en algún lugar simple, ¿no? Estas cosas que generan mucha incógnita, que generan inquietud, las cosas que generan inquietud a mí me parece que son fundamentales. Las cosas que no están resueltas, las preguntas que no tienen respuesta, todo lo que nos deja más caminos abiertos que caminos que se cierran. Y bueno, y en ese sentido también pensaba mucho respecto del tema convocante de hoy y de los archivos, y me puse a revisar un poco el archivo y un poco algunas cosas que tenía escritas sobre el archivo, y nada, y pensando, nada, bueno, yo heredé un archivo, es parte de mi herencia, de mi acervo hereditario. Y esa herencia la recibí como algo muy personal, muy íntimo, como un montón de información que tenía que ver con la construcción de mi identidad y el encontrarme con mi familia a los 20 años, una familia que estaba descubriendo. Y bueno, el archivo fue un medio de hacer muy humanas las personas que no estaban. Yo llegué a una familia donde mi papá estaba desaparecido, donde mi papá estaba, bueno, asesinado, pero bueno, yo no tenía registro de quiénes eran mis padres. Cuando llegué, mis abuelos ya habían muerto, y bueno, y mi tía me había guardado 4 cajas o 5 de cartón llenas de papeles, de documentos,
documentos que no había juntado solo ella, eran un archivo que en realidad habían iniciado mi abuela materna. Y yo cuando llegué a este lugar y vi la biblioteca llena de libros y las cajas con el archivo que mi tía me dio para que me llevara a mi casa y dejé esa biblioteca desnuda, y yo hasta ese momento creo que tenía un concepto errado de lo que era un archivo y de lo que era una biblioteca. Siempre tenía como en el imaginario esa cosa de que esto es antiguo, de esto es una cosa vieja, de que el archivo pertenece al pasado, ¿no? A un lugar en donde uno deposita una información y eso queda ahí, un archivo cerrado que queda en el pasado. Y cuando tuve este archivo en mis manos y lo empecé a recorrer de ida, de vuelta, pelo contra pelo, a revisar con distintos fines, entonces verlo bajo distintas lupas, con distintos ojos, empecé a darme cuenta de que no, de que el archivo no pertenecía al pasado, de que el archivo era absolutamente actual, porque lo que hacía era eso, corporizar personas y personalidades y sutilezas de esas personas que ya no estaban. Un archivo lleno de cartas, un archivo lleno de fotos, un archivo lleno de notas periodísticas que además le daban un contexto social y político a estas personas que el archivo estaba personificando, ¿no? Entonces empecé a zambullirme en el archivo como quien abraza a su madre, ¿no? Esta cosa, ensuciarlo. Al principio creo que durante muchos años no tuve noción ni conciencia del cuidado que requiere un archivo. Y bueno, y lo tuve desordenado y le hice pliegues a los papeles que ahora trato de reparar y cosas así, y algunos tienen manchas y hay papeles que han roto los perros y cosas que pasan cuando uno vive. Pero bueno, con los años también fui entendiendo que ese archivo que yo creía que era algo muy íntimo mío y muy personal, era también algo que nos pertenecía a todos, porque hay una parte de la lectura de ese archivo que puede ser absolutamente personal, un pedazo nuclear, constitutivo, muy, muy primario de mí, pero a la vez encierra un montón de claves que tienen que ver con la historia colectiva, con la historia de este país, con la historia y la política de este país. Y no solo la historia de la persona y del contexto político, sino que también empecé a darme cuenta de que podía ser una lectura de los medios de comunicación a través del tiempo, a través de las notas que mi abuela había recolectado. La primera nota es del año 1935. Mi papá tenía 5 años y participaba de un concurso de arte infantil. Gran concurso de arte infantil, dice el comunicado del diario, y ese es el más antiguo de los recortes que tengo. Y la verdad es que la historia, bueno, llega hasta, atraviesa toda la vida del viejo en sus altos y en sus bajos, porque también lo interesante es eso, es un archivo lleno de notas que no siempre son a favor, que no son homogéneas, que son muchas veces con posiciones antagónicas. Realmente es una polifonía de voces y de pensamientos en las cuales hay material que es certero, que da cuenta de verdades, y material que es engañoso y que es a propósito engañoso. Cuando uno, por ejemplo, tiene un documento elaborado por la policía, es un documento súper válido y que hace a la historia, pero que uno, por supuesto, tiene que revisar y leer sabiendo que es un material producido por la policía. Entonces, bueno, eso, es muy interesante poder empezar a darse cuenta de las capas de profundidad que uno puede encontrar en un mismo archivo, ¿no? Recorriendo esos mismos documentos, las mismas 4 cajas, empecé a darme cuenta que yo podía hacer lecturas diferentes, no solo del material, sino de esto, de hacer distintos recortes. Y me di cuenta a partir de que me avivé, de que el archivo no era solo mío, bueno, de que había que cuidarlo, de que tenía una responsabilidad enorme, de que parte de esa responsabilidad tenía que ver con compartirlo, con poder sociabilizarlo, con que no quede solamente en el placar de mi casa,
Porque bueno, este archivo también está hecho con un montón de fragmentos de donaciones. Digo, yo heredé este archivo, pero este archivo después creció. Pasaron 20 años y este archivo fue creciendo, lo fuimos nutriendo entre todos, con un montón de datos y con un montón de documentos. Entonces pensaba en el archivo más como una cosa que tiene que ver con el pasado, sin dudas, pero que tiene que ver mucho más con el futuro. Y el presente es casi algo circunstancial, es algo efímero. Por eso digo que es una responsabilidad, porque los archivos nos trascienden, porque los archivos van a estar ahí cuando no estemos, dando cuenta de una verdad y dando cuenta probatoria de esta verdad. Con los años, muchos de estos documentos que yo tenía guardados y que llegaron a mis manos cuando todavía en el país era imposible obtener justicia por los crímenes de lesa humanidad, teníamos las leyes que bloqueaban la posibilidad de seguir pidiendo justicia después del juicio a las juntas y nada, la verdad es que si bien teníamos una lucha por la justicia, yo no tenía ninguna expectativa de que eso ocurriera en la vida real. Y cuando tuvimos la posibilidad de llegar a los tribunales, bueno, también esa lectura sobre los documentos fue distinta y fue realmente determinante de las condenas a los genocidas. En muchos casos, por ejemplo, la patria fusilada como libro archivo, como libro documento, fue una prueba fundamental para condenar los fusilamientos de Trelew. Y bueno, y así un montón de documentos que en principio parecían no tener un valor más allá de la construcción personal de la historia, de pronto tuvieron que ver no solo con la construcción colectiva, sino con la posibilidad de obtener justicia y de inscribir un genocidio en la historia, no solo en la historia argentina, sino en la historia de los genocidios, ¿no? Que es una historia que también es interesante de estudiar. Así que siento que ese es el mayor aporte, ¿no? Y bueno, este archivo, como decía, no se hizo solo, no se hace solo, es una responsabilidad cuidarlo. Yo no estudié archivismo, no soy una profesional del archivismo, y sin embargo, bueno, trato de ponerle un poco de criterio y de aprender de los que saben más que yo, que siempre son muy generosos, porque también hay que tener en cuenta eso, de que esto son acciones de mucha generosidad, de mucha solidaridad, de mucha comunión, de mucha trama, ¿no? Así como decía, cuando yo comparto un texto para que ustedes lo intervengan y me encuentro con que alguien compuso una música hermosa y hubo una elección de imágenes y una edición. Bueno, eso ya no es lo que yo escribí. Lo que yo escribí queda como una cosita, digo, pasa a ser una otra cosa en donde hay un diálogo. Y pienso en eso, en cuántas veces el archivo fue una excusa para comprometernos, para estar cerca, para terminar de componer todos los agujeros que quedan en la trama social cuando el genocidio viene a borrar la historia como la vino a borrar. Entonces, bueno, acá estamos reparando algo que fue adrede, opacado y tratado de borronear y ensuciado, ¿no? Así que bueno, el archivo es la memoria colectiva, el archivo da cuenta de esta verdad, es prueba de una verdad jurídica. Y bueno, por eso también tenemos tanto cuidado de lo que se comparte y de cómo se comparte, de qué recorte se hace de eso, porque me parece que mucho de esto tiene que ver con el recorte, ¿no? Si uno lee un pedacito de un archivo se puede quedar con una impresión rara de algo, ¿no? En cambio, se hace esta contraposición de textos y de documentos, puede sacar una conclusión propia de cuáles son los hechos que el archivo está contando, ¿no? Pensaba eso, que el archivo es una marca, un modo de dejar esa huella particular y no otra. Pensaba que está la palabra, que está el texto, que está lo documental, pero que ahí lo que hay es una marca que es la marca de la historia y eso. No sé si hay mucho más para decir ahora. Charlemos después más tarde cuando se abra el micrófono con todos.
Gracias, gracias. Ahí vamos a hacer el intento nuevamente de compartir el video, uno de los fragmentos de Poéticas con lo que compartió Ángela. A ver si podemos reproducirlo ahora. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Javier Lifshitz, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y del posgrado en Memoria Social de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Coordina el núcleo de memoria política de dicha universidad. Tenés el micro apagado, Javier. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Natalia, por la invitación, a vos, a Fabiana, a Juan, que hacía tiempo que no nos veíamos, y claro, y a Ángela, que está aquí con nosotros, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento de, bueno, siempre esta posibilidad de estar en contacto con Argentina, y bueno, con TECME, con todos ustedes. Para mí son momentos muy, muy especiales, ¿no? Inclusive en este momento en lo cual no solo no puedo viajar para allá, sino cada uno tiene que estar en su casa comunicándose de esta manera, ¿no? Bueno, yo escribí un pequeño texto para no excederme mucho en el tiempo, porque ya es tarde, estamos de mañana temprano, con todo el grupo de técnicos, que también fue una gran alegría encontrar a mucha gente, escuchar las mesas y todos los debates que fueron generados. Todo realmente estoy muy animado con todo lo que sucedió, ¿no? Bueno, fue una pena que no se escuchó mucho la música, ¿no? Que combina. Entonces, bueno, recomiendo quien tiene el link, escucharlo tranquilamente desde su casa, porque hay una fuerte pegada del sonido de la construcción musical que acompaña, que realmente es interesante. Bueno, estas poéticas del tiempo son intervenciones construidas como montajes a partir de fotografías, cartas, escrituras sobre afectos, calvarios
y reconstrucciones, lazos de ida y vueltas que se construyen, como dice Emilce en uno de los relatos que están ahí de las poéticas del tiempo, ¿no? Y si la derecha quema archivos, nosotros los reconstruimos, insistimos en el valor del archivo y de la memoria, y producimos también poéticas posibles sobre las marcas del terror. Y todo comienza por el efecto de escritura en un blog, en un libro, escritos en sentido testimonial o literario, y la difícil tensión entre lo testimonial y lo estético en este caso. Lo estético, en el sentido de Adorno, en la teoría estética, una abertura a lo que no somos, una abertura al otro, ¿no? Y en una escrita que se duplica, que se vuelve a presentar, que se representa, que no deja de se escribir, porque la memoria política precisa y hace necesario nuevos lugares de descripción, y porque precisa de la transmisión, ¿no? Precisa de la transmisión. Es la memoria política con un permanente necesidad, no solo deseo, de necesidad de reescribirse para no apagarse en el espacio público. Pero ¿en qué se transforma esa escritura cuando es el propio cuerpo dilacerado el que habla? Sucede lo que estas poéticas nos muestran. Se altera el orden del archivo, se activan ciertas palabras en su sucesión, al mismo tiempo que esa sucesión se suspende, produciendo sinsentidos. Una inscripción que nunca es igual a la anterior y que también vela mientras revela, y en el revelar también vela. Durante mucho tiempo, y aún hoy, la cuestión es, ¿qué le preguntamos a los archivos? Y esa pregunta es crucial porque de la precisión de esas respuestas dependía la justicia. De esas respuestas, de lo jurídicamente fidedigno, de esas memorias vivas de los testigos, como Ángela comentó, fue posible la prisión de los militares y civiles involucrados en el exterminio. Pero además está la cuestión de cómo le preguntamos a los archivos. Y esa es la cuestión de la transmisión. ¿Cómo le preguntamos a los archivos? ¿Cómo transmitimos cuando la velocidad y lo efímero de la imagen de hoy se imponen, cuando todo parece haber ya sido dicho, cuando el tiempo pasa? Es en ese cómo que estas poéticas del tiempo se inscriben, convocando familiares, víctimas, militantes, testimonios, marcas subjetivas, como las de Ángela, disculpen ahí el aportuguesado, como la de Ángela, en su escrito Quehaceres. Leo un trecho que aparece inclusive en la poética de Tecme. Y todavía no sé qué hacer. ¿Qué hacer con las instituciones, los uniformes y los recursos reciclados del terrorismo de Estado? ¿Qué hacer con la derrota, con los trofeos, con las revoluciones, con la solemnidad? ¿Qué hacer con los datos sueltos? ¿Qué hacer con el dolor que se cuela en cada fibra para anidar? ¿Qué hacer con el futuro, con los recuerdos, con las decisiones fundamentales? O como dice Milce en otro de las poéticas de Tecme, viviente, no me gusta mucho la palabra sobreviviente, viviente de la noche de los lápices, ¿cómo se reconstruye una vida después de esto? Entonces somos convocados así a producir juntos dispositivos, nuevas formas de narrar, conjunciones diseminantes, como dice Derrida, la retomada de los archivos de las memorias con nuevos soportes y prácticas artísticas que permiten reorganizar los ordenamientos de los archivos, produciendo desplazamientos de sentido y en esto implicando los ecos que cada uno de nosotros, que en cada uno de nosotros producen estos relatos. Cómo
el relato de Paco Urondo cuando leía los fragmentos de Ángela en pedacitos, que es el blog donde están esas crónicas. Y voy a finalizar con un trecho del poema Garza Mora de Paco Urondo. Y los pasos en las aguas espesas, hundiéndose en los charcos y en la aprensión. Vida linda y fuerte esta, vida grande, vida difícil. Difícil de vivir. Bueno, muchas gracias. Muy grato de haber estado aquí. Gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar ahora a Juan Besse, antropólogo, profesor asociado regular del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, docente del doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, codirige el proyecto UBACIT, Políticas, Territorios y Escrituras de la Memoria, saberes expertos, prácticas militantes y dispositivos testimoniales en las configuraciones epistemológicas del pasado reciente, 1955-2017. En el Instituto de Geografía, también de la misma facultad, de la misma universidad, y es investigador del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. En 2016 editó con María Graciela Rodríguez el libro 16 de junio de 1975, Bombardeo y Masacre, Imágenes, Memorias, Silencios, editado por Biblos, y en 2019 con Core Escolar, Políticas y Lugares de la Memoria, Figuras Epistémicas, Escrituras, Inscripciones sobre el Terrorismo de Estado en la Argentina, editado por Miño Dávila. Muy contento y muy agradecido de estar en esta mesa y de compartirla con Ángela Urondo Raboy, con Javier Lifchitz, además de con vos, Natalia. Yo escribí unas notas manuscritas como para no laguear, que voy a mechar con la lectura de algunos fragmentos. Lo cierto es que convoqué, vamos a decirlo así, a muchos maestros, a algunos amigos, a muchos muertos y a algunos vivos para que me acompañen en esta semblanza que voy a trazar, en esta mesa que tiene un título con tres verbos en infinitivo muy fuertes: inscribir, desarchivar, testimoniar, un subtítulo por una dignidad de los legados, pero que pivota de algún modo en torno a las poéticas del tiempo. Y entonces, bueno, surge algo conocido, que es, hay muchas herencias y no tantos legados, porque un legado tiene que ver con cómo un sujeto hace suya una herencia, de qué manera se la apropia, cómo piensa desde esa herencia, con esa herencia y contra esa herencia, y de alguna manera sin esa herencia, o no sin esa herencia. Mientras escuchaba y volví a escuchar las poéticas del tiempo elegidas para acompañar esta mesa, como les decía hace un ratito, invoqué, en realidad no solo, una serie de maestros. El primero es muy viejo, se llama Aristóteles. El primero que se presentó fue Aristóteles, con un pasaje de la poética que retorna cada vez que los tropiezos de la memoria hacen tambalear las certidumbres,
de la razón historiográfica. Voy a leerlo a modo de epígrafe de la exposición. A modo de epígrafe de esta breve semblanza que voy a trazar en los próximos minutos. Es un fragmento bastante conocido, está en el capítulo 9 de la Poética de Aristóteles. Dice: en efecto, el poeta y el historiador no difieren entre sí por el hecho de componer uno en forma métrica y el otro en prosa. La obra de Heródoto podría ser traspuesta en forma métrica, verso, y a pesar de ello continuaría siendo una obra estrictamente histórica, más allá del medio que se utilice. La verdadera diferencia reside en que el historiador relata los hechos que han ocurrido, mientras que el otro relata los hechos que podrían suceder. Por esta razón, la filosófica y más elevada que la historia. La poesía tiende a expresar lo universal, mientras que la historia tiende a expresar lo particular. Podríamos decir en clave de la lengua analítica o de la lengua psicoanalítica que habita Tecmé, que la poesía expresa esa tensión entre lo universal y lo singular, que van de la mano, mancomunados. Por universal quiero significar lo que una persona de un cierto carácter dirá o hará en una situación determinada conforme a la ley de probabilidad o necesidad, y es precisamente a este universal hacia donde tiende la poesía, aunque sus personajes tengan un nombre. Las poéticas del tiempo componen, tejen entre sí, no solo lo que sucedió. Lo que sucedió es que Milce Möller fue secuestrada, estuvo detenida, fue presa política y fue liberada. Es una sobreviviente, o una viviente, como dice ella. Que Ángela Raboy está desaparecida y que Paco Urondo fue asesinado. Es decir, las poéticas del tiempo componen no solo lo que sucedió, sino la memoria de lo sucedido. Hablan de lo que no hubiera debido suceder y establecen el horizonte de deseo respecto de lo que no sucederá si habitamos el acontecimiento. El acontecimiento debe sobrevivir, ¿no? Y tiene que ver con la solidaridad con los sobrevivientes y con los modos en que, como colectivo, como sociedad, también somos sobrevivientes. Canal Feijóo dijo sobre Juan L. Ortiz, o sobre la poesía, mejor dicho, de Juan L. Ortiz, que evoca el silencio, el ritmo y el silencio. Donde el ritmo, podríamos decir, funge como un simbólico que bordea lo real. Todo es posible de escribir. Dice el propio Juan L. dar la respiración del estado poético. Es ritmo que no puede definirse por la cantidad de sílabas, sino que es el ritmo de lo que se dice. Dice el mismo Juan L. Ortiz. John Keats, el poeta inglés, decía que el poeta siempre estaba dividido, que era el hombre que no podía tener personalidad porque se identificaba con aquello que tenía que decir. Y además de Aristóteles y de Juan L. Ortiz y de Canal Feijóo glosándolo, se hizo presente Yves Bonfoy. Bonfoy propone que es algo así como, más vale entonces encontrar, unir, volver más denso lo vivido, que la ideología tiende a esclerosar y a hacer podrir, dejándolo al filósofo, al psicoanalista, a un nuevo sociólogo, la tarea de la primera hipótesis sobre la que mueve, sobre lo que muere y lo que nace
entonces solamente les tocará a los poetas confirmar o deshacer. Confirmar es archivar. El archivo también es una confirmación. El efecto de archivo supone un ordenamiento, una formalización, un dar forma. Y deshacer es desarchivar. Yo me quedé pensando mucho en esto del anarchivamiento, ¿no? del prefijo. Me acordé de una polémica que reseña Andrés Dávila, que es un epistemólogo, metodólogo español, y confronta lo que él llama el imperialismo cuantitativista con el triunfalismo cualitativista. Y trata de romper un poco esta idea de que lo cuantitativo es exacto y lo cualitativo es inexacto. Y dice, en rigor, lo cualitativo es anexacto. La configuración de un archivo nunca se caracteriza por la exactitud, sino por la anexactitud. Y con eso rompe el chantaje entre lo exacto y lo inexacto, porque hay un término que es el término que expresa el real de un archivo. En suma, que el poema de este siglo, dice Yves Bonfoy, de este siglo que termina, designe, trabajo inmenso, lo que ha sido olvidado. Y no solamente lo que ha sido olvidado, sino también lo que ha sido silenciado, que no es lo mismo. Bonfoy, en un escrito sobre el haiku de 1978, dice algo así: todavía me sigo preguntando si podemos a la vez esperar y no esperar. ¿De qué sirve la lucidez cuando la fe la abandona? ¿Cuál fe? ¿De qué fe habla Bonfoy? Pienso que de la espiritualidad como vía de acceso a la verdad. Mientras leía estos textos, que leí hace algunos años y que cada tanto retomo, recordé la guardería de Virginia Croato, de un pasaje sísmico, de un pasaje del que creo que todavía no me repuse. Ese momento en que Fernanda Raberta cuenta cómo en esa casa de La Habana imaginaban en inventar una máquina que nos devolviera la vida. Todo lo que el espanto había hecho estallar. Las poéticas del tiempo son sucedáneos en el sentido extramoral, en el buen sentido, en un sentido para nada peyorativo, ¿no? Es un término que en general suele ser usado cuando se quiere hablar despectivamente. Las poéticas del tiempo son sucedáneos de esa máquina. Maquinitas que devuelven un fulgor de la vida interrumpida, que restañen el daño, un lazo que anude el vitral sin plomo del pasado. No puedo mencionar a todos los que, casi como en un rapto de locura, me interceptaron en relación con la poética. Que además es un vicio muy propio de las ciencias sociales, ¿no? Tratar de conectar con el archivo bibliográfico, teórico, que está por detrás del guión que nos habita. Pero sí me pareció importante en este momento traer otras palabras, que son las de Pascal Quignard. En la obra de Pascal Quignard, en el conjunto de su obra, pero también en cada una de sus partes, en lo ínfimo y en lo éxtimo, hay una teoría de la memoria. Hay elementos para teorizar la memoria. Tal vez una teoría de la memoria suena como muy
ambicioso o muy rimbombante. No creo que el propio Quiñar suscribiría eso. Hay elementos para utilizar la memoria afines al núcleo constituyente de Tecme. Así que voy a leer un fragmentito de Quiñar. Esa teoría de la memoria está en casi todos sus libros, incluso en su literatura. Pero me parece que los tomos del Último Reino, que han sido también traducidos y editados por el Cuenco de Plata, son un yacimiento interminable. Y dentro de esa serie, algunos libros se destacan, entre ellos sobre lo anterior, que es el segundo tomo. Dice Quiñar: en Roma la infancia se opone a la pueritia, como la comunicación no verbal se enfrenta con el lenguaje adquirido que ha sido dominado y que a posteriori proyectó una especie de significación sobre el conjunto del cuerpo que adiestra, limpia, identifica. El arte nunca pertenece al lenguaje adquirido. El arte no es semántico, nunca es pueril, siempre es infantil. La palabra latina lapsus significa caída. Cuando Adán y Eva dejaron el Edén, comenzó el tiempo poslapsario. El arte es lapsus. El arte se cuela por la fisura de la puerta del Edén. No se opone, no repite. Se cuela a través de los pliegues y los repliegues del velo de la repetición. Sacude el tiempo, sigue siendo infancia. El arte es como lo anterior. No hay más que madres que repiten o recién nacidos que balbucean. Hay artistas. Hace falta oponer las alegrías y las felicidades. Al pasado la felicidad. Punto y coma. A lo anterior, la alegría. Lo que distingue lo pasado de lo anterior es, como les decía, un yacimiento que, si bien ya muestra un kilometraje claro en la filosofía, el psicoanálisis y las humanidades sensibles, requiere aún un tratamiento en lo que respecta a la poética que hoy nos convoca. Y cuando digo la poética que hoy nos convoca, estoy pensando no en lo que sería, por ejemplo, la aplicación del psicoanálisis a la poética, un ejemplo, sino de pensar en ese andamiaje entre política, estética y memoria, en ese anudamiento entre política, estética y memoria, cómo se construye el poema testimonial, la obra de arte tal como pudo expresarla Alemán en sus notas sobre lo impolítico en la Argentina, escritas en el 2001. En la nota 13, Jorge Alemán dice: la obra de arte consiste en que la voluntad singular vea en el desamparado su propia posibilidad. Bueno, esto no fue más que un recorrido que tuve que hacer para una inmersión cuidadosa en las poéticas, digamos, en los videos como soportes de esas poéticas. Por eso ahora voy a puntuar brevemente las poéticas del tiempo con las que se abrió, bueno, con las que se iba a abrir la mesa. Está pendiente que podamos ver, tal vez se soluciona la de Milce Moller, y si no, desde ya la recomendación de que entren en el link y que las vean, y que recomiencen, ¿no? Porque son videos que se rigen por lo retrospectivo, activo, por una lógica, denominarla de algún modo, según la jerga psicoanalítica de una pre-CUP, ¿no? Se abrió la mesa, bueno, y detenerme particularmente en una
en detalles que hacen no solo al carácter coalescente de este dispositivo testimonial, sino a las mixturas que habitan TECME. En un trabajo anterior que hicimos con Luciana Messina, intentamos darle forma a lo que resulta de la convergencia, de la intersección, de testimonios jurídicos, literarios, cinematográficos, historiográficos, allí donde el testimonio se configura a partir de la soldadura, de piezas que no estaban prefiguradas para encastrar o para encastrarse, sino que es la soldadura la que produce ese plus. Hay muchos dispositivos testimoniales. El jurídico tal vez es el más conocido, el que tal vez soporta ese nombre con más espalda, pero podemos decir que en tiempos de genocidios y en tiempos de masacres, la profusión y la proliferación de dispositivos testimoniales es inmensa y es incontable. Una serie que nos interesó en ese trabajo que hicimos con Luciana sobre lo que fue la fuga de la mansión Seré, poniendo a jugar los testimonios jurídicos con el testimonio literario, la novela de Tamborrini, la película, Historia de una fuga, bueno, de Caetano. Una serie que nos interesó es la que conforman las figuras del sobreviviente, el testigo y el autor, tres posiciones que afectan el corpus testimonial. Ese montaje entre piezas sueltas. Y me parece que las poéticas del tiempo que impulsó esta línea de trabajo de TECME tiene mucho que ver con eso. Con ver cómo se anudan esas figuras que muchas veces coexisten en la misma persona. En ambas se ve un efecto del montaje. Resuena en el cuerpo algo que distingue aquello que se da al mismo tiempo de aquello que se da a la vez. Lo que se muestra y lo que se pierde. Una textura donde lo que define una textura donde lo que define la sincronía, es decir, lo que se da al mismo tiempo, lo que define la simultaneidad, es decir, lo que se da a la vez, hace sentir lo no dialectizable, eso de lo que se quieren deshacer las ideologías esclerosadas, como decía Yves Bonfoy hace un rato. Lo no dialectizable tiene muy mala prensa. Y en TECME hay un esfuerzo enorme por componer esos fragmentos, porque se sabe que el sujeto se constituye en las encrucijadas de lo no dialectizable. El derecho al sentido es un horizonte retórico, pero no es una realización factible, vamos a decirlo así. O por lo menos el derecho al pleno sentido. En la poética sobre Milce, ella narra en primera persona. Esto es una diferencia con la poética de Ángela. Su voz hace costura. Su voz recubre. Teje su experiencia, su vida con las múltiples militancias que la habitaron, que la habitan. Me costó mucho incursión en las imágenes, escuchando la voz. Entonces cerré los ojos. Cerré los ojos para escuchar su voz, interceptada por otras voces que le escuché, por lo que leí sobre su vida, por lo que dijo en entrevistas periodísticas. Pensé en esa piba que militaba en la UES. Me pregunté si entonces, o después, o cuándo, había leído La razón de mi vida. Digo, La razón de mi vida de Vaperón.
de qué manera la había leído, si es que la leyó, me imagino que sí. De qué manera esos giros se devinieron estructuras de la lengua y en la lengua peronista. Porque no es necesario haber leído La razón de mi vida para que la lengua peronista que tremola en ese libro nos haya afectado, por lo menos a los militantes peronistas o a los que se sienten concernidos por el peronismo, en algún sentido. Y entonces escuché en esos detalles ínfimos pero contundentes una retórica. Dice hacia el final, dice Milce, no me arrepiento de la construcción que hice. La razón de su vida fue anudar memoria, verdad y justicia, pasado, presente y futuro, con otros y para otros. En La razón de mi vida, el último capítulo, el 59, se titula No me arrepiento. Dice Evita, no me arrepiento por ninguna de las palabras que he escrito. Tendrían que borrarse primero en el alma de mi pueblo, que me las oyó tantas veces, y que por eso me brindó su cariño inigualable. O en el uso del adverbio de modo simplemente o cariñosamente, que ya no es un adverbio cualquiera. Ella dice que, no lo dice ahí, recuerdo haber leído una entrevista donde aparece esta figura, este contrapunto de su libro, Emilce Moller y yo. En La razón de mi vida hay dos capítulos fundamentales en los cuales él no se sostendría. Dos capítulos que tienen que ver precisamente con este pasaje entre las memorias de la política y las políticas de la memoria. Hay muchos elementos que habilitan la política de la memoria por venir acerca de ella misma. No como Eva Perón, acerca de su propia práctica. Son el capítulo 16, que se titula Eva Perón y Evita, y el capítulo 17, otra vez el 17, que se titula Evita. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, tengo algunas otras cositas. ¿Hay un ratito más? Sí. Sí, Juan. Buenísimo. Sí. Y entonces, de las poéticas del tiempo, pasé a Tecme, porque estas poéticas nacieron como un trabajo y como un deseo en el interior de esta institución atípica, no sé cómo llamarla. Creo que Tecme ha superado el tipo de agregación de grupo. No hay por el momento riesgo de mutualismo, donde estar juntos pareciera ser algo que está por encima del trabajo que se hace. Parece rebasar también la asociación, a pesar de que es una asociación civil. Cuando entré a la página, y entré a la página porque estoy siempre intentando ahí ver qué hacen, me encontré con algo que dice manifiesto. Y los manifiestos son muy propios de los movimientos. Tecme retoma por razones y causas de su misma composición interna mucho de lo que define a una escuela
a una escuela analítica. Pensé también que casi todas las avenidas del movimiento psicoanalítico y del movimiento peronista vibran como cuerdas en el cuenco de Tecme. Una vez Lacan supo decir el psicoanálisis es un delirio que querría ser científico, del cual se espera una ciencia. Podemos parodiar, puedo parodiar, no los voy a meter en este nosotros, que es un berenjenal. Esa frase de Lacan, y decir que el peronismo es un delirio del cual se espera una política, o que querría ser político. La pregunta es, como dice Lacan en La ciencia y la verdad, ¿qué sería una ciencia que contiene el psicoanálisis? Porque está claro que al psicoanálisis le concierne la cientificidad, que no se piensa como una ciencia, pero que lo que hace lo hace en relación con el horizonte de la ciencia. Y creo que al peronismo le pasa lo mismo. ¿Qué sería una política que contenga el peronismo? Esta, como está delineada, parece no. Y esta pregunta que me parece que es una pregunta que, desde su singularidad, habita Tecme. Tecme es una tensión necesaria entre ciencia y política dirigida a la libertad del otro, que trabaja entre la objetividad Estado y la subjetividad política, porque no hay que olvidar que las experiencias de quienes configuran Tecme se foguearon en esas prácticas militantes de activistas, de profesionales, de psicoanalistas, de abogados, de fiscales, de personas que quisieron darle forma al Estado, que concibieron su práctica de los derechos humanos nunca en confrontación con el Estado en el sentido jurídico liberal del norte, sino queriendo darle forma al Estado. Por eso ese manifiesto es un manifiesto de un movimiento que tomó forma, dándole forma al Estado, y que resguardó sus logros en el campo civil del activismo, allí donde ciencia y política, sin dejar de distinguirse, se encuentran por el derecho al sentido. Bueno, me parece que la poética como obra está en el centro de esa tensión, que no es posible discernir la ética que sustenta el trabajo de Tecme si no es en esa tensión entre ciencia y política, que no son lo mismo, pero que se necesitan más solidarias para garantizar lo que todos deseamos. Digo, por lo menos los que estamos aquí, ¿no? Bueno, con esto voy a dar por terminada la exposición. Gracias, Juan, por esta constelación que nos regalaste. Muy hermosa. Hay algunas preguntas, si les parece podemos leerlas y luego también la posibilidad de establecer un diálogo, si hay alguna otra intervención de Ángela, Javier o Juan. Hay una pregunta de Estela Segado en relación a lo que comentaba Ángela sobre los archivos, entender el archivo en su integralidad, cómo expresar las emociones plasmadas en los archivos. ¿Querés, Ángel, responder ahora o si querés responder? A ver, las emociones en los archivos. Qué difícil, porque los archivos están llenos de emociones, porque están llenos de capas y capas. Nada, no sé si tengo mucho que responder. Yo estoy en estado de agradecimiento y emoción. Archívese esta emoción
pensaba un poco en eso, en qué pasa cuando además de tener un archivo y cuidarlo y hacerlo crecer y valorarlo y todo eso, además formamos parte de uno de muchísimos archivos, ¿no? Pensaba en eso, en los archivos lindos, en los nuestros, en los que fuimos haciendo colectivamente, pero también pensaba en los archivos horribles. Eso, me acordaba de la historia, no sé, de Mariana Eva Pérez, cuando fue a buscar los archivos de la CIDE y se encontró con que además de los legajos de sus padres estaban los legajos por ella misma y las persecuciones que los servicios de inteligencia hacían de nosotros, de los hijos, cuando salíamos de nuestras asambleas, ¿no? Así que bueno, pensaba en eso, en cuántos archivos estaremos que no tenemos ni idea, de cuántos archivos elegimos ser parte y de cuántos somos parte sin querer. Y pensaba también, me estaba acordando recién de la compañera Valeria Silva de Santa Fe, que siempre que nos encontrábamos en distintos ámbitos, ella hacía el reclamo formal en la justicia de que no se hacía lo suficiente para buscar los archivos que sabemos que existen, que la dictadura generó y que están seguramente escondidos. Y hacía muchos años que yo escuchaba a la compañera haciendo este reclamo de que, bueno, nunca se pidieron allanamientos a ningún domicilio de ningún genocida, ni los condenados, ni ninguno, digo, lo más básico, lo más inmediato, se llevaron los papeles a la casa, pero nadie fue a buscarlos. Ese tipo de cosas son interesantes porque, bueno, Valeria ahora está junto con, ya se me fue el nombre de la compañera. Bueno, están en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y hace pocos días encontraron en un domicilio que la policía alquilaba, durante muchos años fue alquilado, bueno, cambió de inquilinos y los inquilinos empezaron a vaciar este lugar que había quedado atestado de papeles y encontraron en uno de los cuartos un montón de documentación que con mucho cuidado están ahora clasificando y revisando, porque bueno, contiene un montón de archivos policiales de la dictadura y de la democracia también, pero bueno, son esos eslabones que después nos ayudan a entender esta historia. También me acordaba de los inicios de Hijos y que el debate público se daba en un sillón de Mauro Viale en la televisión y que en esos sillones había unas mezcolanzas fabulosas y nada, recuerdo que creo que la primera aparición pública de Hijos como representación política fue ahí, y en el sillón de al lado estaba sentado, no me acuerdo si Astiz o algún otro genocida en ese momento siendo tratado como un héroe de la guerra de Malvinas. Entonces, bueno, en ese momento lo que se daba era esta cosa de los dichos y de las probabilidades y de lo improbable en realidad. Que bueno, que a través de la búsqueda de justicia y de la presentación de pruebas, nada, eso. Hoy hay una verdad jurídica de la que podemos dar cuenta, hay verdades que se confirman en los fundamentos de las sentencias, en las confirmaciones de esos fallos, y ahí está esa verdad histórica que nos trasciende, ¿no? Eso. Bueno, y muchas gracias a las cosas. Nada, Javier, me emocionó mucho escucharte y eso, y encuentro, nada, no estoy acostumbrada a este tipo de cosas y me emocionan un montón y las voy a tener que pensar un montón de días y gracias por este regalo hermoso. Gracias. Lo decía, gracias a vos por estar aquí con nosotros. Hermoso, gracias a ustedes. Pensaba en esto que dice Ángela, nombra hijos, y en esto, en la recuperación de estos archivos tan importantes en Santa Fe, pensaba en ese entre las prácticas de resistencia, las invenciones, las inscripciones en el espacio público de madres, abuelas, familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, de hijos, ese entre con las políticas de Estado, las políticas de archivo y las políticas de memoria. En ese entre también están
me parece, las condiciones de posibilidad para que alguien que alquila una casa y encuentre una cantidad de documentos en condiciones de desecho, mire esos documentos y reconozca lo que allí el estatuto político que allí habita. Hay una ética en esa decisión, ¿no? De quienes alquilaban o alquilaron ese lugar, de encontrarse con esos documentos y ponerlos a disposición. Ahí hay algo para pensar, me parece, cómo en la Argentina habitamos entre lo instituido y lo instituyente. Y en relación a lo que decía Javier, esta pregunta que fue bordeando sobre cómo le preguntamos a los archivos, que no es solo el orden del qué o para qué, digamos, sino cómo, para pensar, es algo que también hemos pensado mucho sobre en torno a la elaboración y el tratamiento, ¿no? En los trabajos de memoria. ¿Cómo le preguntamos a los archivos? Hay un tejido con las intervenciones con la palabra de Juan y de Ángela, quizás para pensar ese cómo en relación a esto que trae Juan respecto de la maquinita que devuelve el fulgor de las vidas interrumpidas, para pensar ese cómo en relación al centelleo, a esos dispositivos que centellean y dan lugar a las hacen presente las ausencias, dan lugar a las ausencias, las traen presentificándolas, ¿no? Y en ese sentido hay algo que compartió Ángela y me parece que voy a atesorarlo, Ángela, que es zambullirme en el archivo como quien abraza a su madre. Me emociona muchísimo también escucharles a los tres en ese tejido para pensar, o en esta constelación como propuso Juan, para pensar y para pensarnos, ¿no? En esa pregunta sobre cómo preguntamos a los archivos. Hay otra pregunta de Alma Gutman, dice, pues un enunciado, dice, ¿cómo pensar la diferencia entre corpus y cuerpos en relación a los archivos? ¿Cómo pensar eso? ¿Cómo pensar la diferencia? ¿Se escucha? ¿Entre qué y qué era? No escuché bien. La diferencia entre cuerpo y corpus, digamos, entre los cuerpos y los documentos como corpus, ¿no? ¿Qué relación se podría pensar allí? Juan, hay otra pregunta para Juan, que hace Jorge Cordibrons. Dice, sostengo en Almería un espacio anual. No, eso no es una pregunta. Bueno, después hay un mensajito para vos, Juan, allí en los textos. Pensaba una cosa respecto de esto de los corpus y los cuerpos, respecto de las voces, que hay algo de las voces que se manifiestan en un archivo y que esas voces hablan de los cuerpos que las portan o que las portaron, ¿no? Pienso en La Patria Fusilada y en las voces que están en ese libro, que son muy difíciles de masticar por lo que están sosteniendo, por lo que están exponiendo, pero a la vez es un libro que está cargado de silencios, ¿no? Hay silencios que son quizás mucho más dolorosos que las palabras. Y después pensaba en las voces que surgen en las cartas, en los diálogos, que uno no le habla del mismo modo a una persona cuando le está dedicando un libro que a su madre cuando le extraña el día de su cumpleaños. Entonces, cuando uno encuentra diversas expresiones, uno puede empezar a encontrar algo que decanta, no sé, el uso de determinadas formas expresivas, cosas que van más allá de ese momento y que hacen a lo profundo de esa persona, de ese cuerpo, de ese pensamiento, de ese sentir. Y pensaba en los diarios, que hace un rato estaba hablando de esto, de que uno podía dar cuenta de las distintas
personalidades de los diarios, según su color ideológico y filosófico y político, qué sé yo, pensaban que además, a través del paso del tiempo, hay un cambio expresivo enorme, pero también, de acuerdo, como decían, me acuerdo, se me viene a la cabeza un título de un diario que decía algo así como: a 8 delincuentes subversivos dictóse prisión. Dictóse prisión, me pareció que era fabuloso que lo dijesen de ese modo castrense, absolutamente. Digo, era tan clara el lineamiento que estaban manteniendo, que bueno, me parece que eso es muy rico y que nosotros también construimos una forma colectiva de expresarnos, que cuando hablamos de memoria, verdad y justicia no es lo mismo que cuando hablábamos de Nunca Más, y que cuando pedíamos juicio y castigo no es lo mismo del modo que lo pensamos ahora, en cuanto al punitivismo en general. El pensamiento también va evolucionando dentro de nosotros, la inclusión de ciertas luchas que tienen que ver con los derechos humanos, pero que en principio no estaban incluidas. No sé, para mí la lucha por el derecho a la identidad de género, cosas así eran absolutamente importantes, pero las tenía totalmente disociadas, y creo que los colectivos también. Uno iba a la marcha del orgullo y no estaba la gente que estaba en la marcha del 24 de marzo, y la gente de la marcha del orgullo no estaba el 24 de marzo, y ahora yo creo que sí, empezó a ocurrir hace unos cuantos años, esta última, no sé, década y media, me parece que algo empezó a pasar en donde todos empezamos a darnos cuenta de que los derechos de las mujeres, de las personas con fragilidades, de que la necesidad de integrar un cuerpo colectivo, después de que el cuerpo colectivo fue tan violentado y tan cercenado. Hace un rato me quedé con algo que dijo Juan respecto de esto también, ¿no? de que conformamos un cuerpo colectivo que fue violentado, que fue cercenado mucho más allá de los cuerpos persona, como el de Milce, como el mío, como el de un montón de personas que pasamos físicamente por un centro clandestino. Pensaba en eso, en que hay un cuerpo social que fue muy lastimado y al que le cuesta mucho todavía reconocerse en esa situación. No quiero usar la palabra víctima, me parece espantosa, pero bueno, hubo un cuerpo social que fue victimizado, que tuvo el gobierno la intención de victimizarlo y de lastimarlo y de quebrarlo. Y bueno, me parece que toda la victoria tiene que ver con eso, con rearmar desde los pedacitos que quedaron sueltos este rompecabezas. Jorge Cordy Brons señala un fragmento de las notas, Juan, de Jorge Alemán, que trajiste respecto de la obra de arte, que es la ocasión para que el desamparado vea su propia... No, es que está mal. Es la ocasión que el desamparado vea su propia imposibilidad. Me parece que está mal formulada, si la podés compartir, porque pregunta sobre eso. La nota 13ª dice textualmente, tal vez la nota más breve de ese escrito: la obra de arte consiste en que la voluntad singular vea en el desamparado su propia posibilidad, no su propia imposibilidad. Por supuesto, la propia posibilidad tiene que ver con lo imposible, pero esa me parece que es una nota clave para dar cuenta del carácter colectivo del daño, más allá del daño infligido a las singularidades más individuales. Me quedé pensando mucho en esta pregunta sobre los archivos, ¿no? Y sobre la relación entre corpus y cuerpo. Tal vez esa anécdota que se conversó hoy en la tarde respecto de quien quería alcanzar el objeto mismo, ¿no? Y no admitía la posibilidad de una copia,
tiene que ver con esa suerte de continuo entre el cuerpo y el corpus. Me acordé de algo que leí en estos días, algo que dice Juan L. Ortiz. Él dice, tratar a los objetos como lámparas. No dice los objetos son lámparas, dice tratarlos como lámparas. Y eso tiene mucho que ver con algo que señaló Fabiana hoy, es decir, las lámparas no son luces crudas, o luces desnudas. Las lámparas siempre suponen una veladura de la luz, una manera de iluminar, algo que se ilumina y algo que queda en sombras. Y me parece que en estos archivos que han sido elaborados tan minuciosamente, con cierto rigor técnico, racional, propio de las burocracias, pero sin dejarse tentar por la tentación burocrática de ese gris que todo lo opaca. En ese sentido me parece que los objetos que constituyen estos archivos son verdaderos tesoros. No me parece para nada exagerada la expresión. Me parece hasta una expresión suave para lo que esos objetos significan, no solamente para quienes sufrieron el daño de manera directa, sino para las generaciones por venir, ¿no? Natalia, yo quisiera hacer un comentario, ya tal vez para cerrar, ¿no? Que ya estamos desde muy temprano aquí. Hace un tiempo, un par de meses, Juan lanzó un libro que existía aquí por la internet con el grupo de investigación. ¿Cuál es el nombre del libro, Juan, que no recuerdo? Políticas y lugares de la memoria sobre el terrorismo de Estado en la... Después tiene un subtítulo que es Figuras epistémicas, escrituras e inscripciones sobre el terrorismo de Estado en la Argentina. Bueno, yo sí presencié el debate, fue muy interesante porque invitaron a algunas personas para debatir ese libro, y la invitaron a Fabiana. Fabiana presentó el libro, recuerdo, fue no hace mucho, ¿no? Hace un par de meses, no sé, ahora con la cuarentena. El 26 de agosto fue. La noción del tiempo. ¿Cómo? El 26 de agosto lo presentamos. Ah, bueno, entonces no estaba tan equivocado, sí, hace un par de meses. Y Fabiana decía, cuando comentó, claro, con excelentes comentarios sobre el libro, que me dio ganas de leerlo, pero lamentablemente el correo no está funcionando, para Argentina no es tan fácil. Fabiana comentó, dice, bueno, en ciencias sociales, porque bueno, coincidimos con Juan, que somos del campo de las ciencias sociales, todo lo que se refiere a la memoria me interesa, las formulaciones comparto. Ahora, cuando tocan el tema del trauma, hay algo que no funciona. Hay algo que a las ciencias sociales se le escapa, claro, porque la cuestión de la clínica ahí es un tema que tiene a ver directamente con psicoanálisis y no directamente con las ciencias sociales. Y lo que queda en los relatos de los sociólogos, de los cientistas políticos, cuando se refieren al trauma, es el tema de lo indecible, ¿no? Parecería que más allá de que algo que sea indecible no puede ser dicho, hay una cierta incomprensión sobre lo que envuelve al trauma, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, yo me quedé con esa observación de Fabiana, y viendo los relatos de Ángela, de Milce y muchos otros, ¿no? Claro. Estaba viendo realmente cuando en esas expresiones, en esas formas, cuando realmente el decir toma formas poéticas, toma diferentes formas de decir lo que no se puede decir. Entonces, es decir, esa frase, que es lo indecible, que queda como una especie de reducción de lo que significa el trauma, una especie de definición a veces, realmente no consigue captar esos esfuerzos
de torsiones del lenguaje para decir lo que realmente no se puede decir, ¿no? Lo que es imposible de decir. Y lo que es imposible decir y que se dice, ¿no? Lo que es imposible decir y que se dice. Entonces realmente, mucho más que lecturas teóricas sobre el trauma, aprendí mucho más sobre ese decir, sobre lo que no se puede decir, con los escritos de Ángel, de Milce y de muchos de los que están en los links de Tecme sobre esas poéticas, ¿no? Tal vez sobre esas poéticas uno entre mucho más sobre eso indecible de nuestra lengua, claro, atravesada por el terrorismo de Estado, que de muchos manuales que podamos leer sobre el tema, ¿no? Entonces, yo realmente quiero agradecer mucho esta conjunción que se dio hoy, a Natalia por habernos invitado, y a todas las personas que tuvieron la gran dicha, como yo tuve, de estar presente en esta mesa. Muchas gracias. Yo quería decir una cosita sobre lo indecible. Me parece que todo es decible en cuanto uno encuentra el modo de decirlo, sin reproducir, sin repetir. Es muy difícil representar lo traumático sin reproducirlo, sin repetirlo. Entonces yo creo que todo se puede decir. Lo terrible sería decirlo descarnadamente, porque nada, me parece que hay algo de la transmisión en donde nosotros también tenemos no sé si la obligación, pero la responsabilidad de ponerle una veladura al horror, porque no tenemos por qué convertirnos en transmisores del horror. Que después alguien quede asociado en el dolor a quienes somos nosotros, que estamos atravesados por el horror del terrorismo de Estado, que muchas veces lo llevamos en el cuerpo o en las manos o en los sentimientos, pero me parece que no podemos transmitirlo, que lo indecible no tiene que ver con que no existan palabras para decir tortura, para decir violación, para decir especificidades. Ahora, ¿cómo hacemos para contar, para dar cuenta de un genocidio que fue horroroso, sin ser actores de ese horror y dejarlo en manos de quienes corresponde? Ese horror no lo generamos nosotros, lo conocemos en detalle, lo portamos en muchos casos, pero no somos ni generadores de ese horror, ni deseamos ser transmisores de ese horror. Entonces tenemos este trabajito interno de tratar de buscar modos que tengan que ver con lo hermoso, con la vida, con esto que decían de ser sobrevivientes o no, ser vivientes. Y en esa vivencia también tengo un pensamiento y durante muchos años me pensé a mí misma como sobreviviente y la verdad es que la diferencia entre una persona viviente y una persona sobreviviente es la situación desesperada de querer alcanzar esa supervivencia porque no se supone que a uno le corresponda. No, uno está viviendo de más, por sobre lo que la vida se suponía que le correspondía. Entonces, en esa supervivencia lo que deja de existir es la posibilidad de deseo, porque uno está braceando en el medio del mar para sobrevivir, no tenés mucha posibilidad de pensar si querías una malla con lunares o rayas. Estás ahí braceando. Entonces, me gusta la idea de pensarnos con el tiempo como personas vivientes porque nos da la posibilidad de volver a poder tener planes, proyectos propios y no solamente estar atravesados por el horror, ¿no? Eso. Así que bueno, eso, me quedé con lo de las lámparas. Me parece que también representa mucho y poéticamente y hermosamente esta cuestión que tiene que ver, porque por un lado pensaba que hay un trabajo que tiene que ver con el develar, con el quitar velos y encontrar la claridad de lo ocurrido, que es un trabajo que yo encuentro mucho en la búsqueda de archivo y en el recorrerlo y en la construcción del archivo, pero también está esto otro, que en la transmisión, nada, los que estuvimos en juicios de lesa humanidad y escuchamos los testimonios en repetición, hay algo del mantra del horror que es muy, muy difícil de sobrellevar, y sin embargo son situaciones que es muy necesario transmitir.
Entonces, bueno, hay que repensar el cómo. No es que sean cosas indecibles, sino que hay que ser muy amoroso en la búsqueda de esas palabras que cuenten algo tan horroroso, para no lastimar. Bueno, Juan, Javier, Ángela, agradecerles mucho la generosidad del tiempo, de la palabra, de la presencia. Espero nos podamos encontrar próximamente en algún lugar común y vernos, que no sea mediatizado de este modo. Así que muchísimas gracias desde TECME, desde todos y todas las compañeras de TECME, agradecerles mucho. Gracias. Para cerrar, Muchas gracias por la invitación. Para cerrar, si les parece, vamos a pasar el fragmento de poéticas de Milce Moller, y ya con esto nos vamos. Gracias. Hasta dentro de poco, no sé, me parece que esto no va a tardar mucho más. Agarren a la de Bellas Artes. Fueron esas palabras que asignaron esa noche, esa vida, mi vida. Fue lo que dijo uno de los de la patota que vino a buscarme, que interrumpió en mi casa materna, armados, encapuchados. Buscaban un estudiante del colegio secundario de Bellas Artes. No sabían mi nombre, no importaba. Era una más dentro de tantas. Me llevaron, me subieron a un coche, y allí comenzó un recorrido en centros clandestinos, Arana, el Pozo de Quilmes, la comisaría Valentina Alsina durante meses. En enero del 77 entró a la cárcel de Villa Devoto, con 17 años. Salgo en el 78 para luego finalmente en el 79 tener la libertad final. De los 17 a los 20 pasé por este calvario. ¿Cómo se reconstruye una vida después de esto? Los caminos son diversos, los lazos se entrecruzan. Tenemos que pensar en el presente, en el futuro, sin olvidar el pasado. Y esos tres ejes fueron los que se entrecruzaron en mi vida. De la misma manera que tres palabras, memoria, verdad y justicia, que nunca abandoné. No siempre con la misma intensidad, no siempre en forma lineal, no siempre se dieron los caminos así, prolijos, simples, para adelante. Eran un ida y vuelta, son un ida y vuelta que seguimos construyendo. Pasado, presente, futuro, memoria, verdad, justicia. En eso estamos, en eso construí mi vida. No me arrepiento de la construcción que hice y de los logros colectivos. Fueron muchos, faltan seguramente, pero logramos muchas cosas. Sobre todo, dejar plasmada esta historia que me pasó, que nos pasó como sociedad a las futuras generaciones, para que lo sepan. Simplemente eso, nada más y nada menos. Gracias. Bueno, vuelvo a agradecerles y agradecer también a todos y todas y todes quienes nos acompañaron desde el vivo, a los compañeros y las compañeras de TECME que han trabajado también para hacer esto posible técnicamente y demás. Así que muchas gracias a todos y todas.